Había una vez un pueblo tan pequeño que ni en los mapas aparecía. Se llamaba San Isidro de las Piedras Negras y estaba escondido entre las montañas de Oaxaca, donde los caminos de terracería se vuelven angostos y el cielo se cierra entre los pinos, como si quisiera tapar algo que nadie debería ver. La gente de allí era trabajadora, callada, de esas personas que se levantan antes de que salga el sol y se acuestan cuando ya no pueden más. No eran gente de hacer escándalo, ni de andar con chismes, pero sí eran gente que recordaba, que guardaba las historias en la memoria como se guardan las semillas, para que no se pierdan. Este relato me lo contó mi abuelo Rosendo una noche que se fue la luz. Estábamos sentados afuera, él en su silla de madera que siempre crujía, yo en el escalón de la entrada, y cuando le pregunté por qué nunca quería que fuéramos a visitar ese pueblo del que a veces hablaba entre dientes, se quedó callado un buen rato. Luego encendió su cigarro, miró hacia la oscuridad del cerro y me dijo: «Porque hay lugares que te recuerdan que no todo en este mundo tiene explicación, y ese es uno de ellos». Y empezó a hablar. Todo comenzó un domingo de octubre, cuando llegó al pueblo el padre Esteban. Nadie sabía de dónde venía exactamente. Decían que lo había mandado el obispado porque San Isidro llevaba casi 4 años sin párroco, desde que el padre Aurelio murió de una enfermedad que los doctores del pueblo de abajo nunca supieron nombrar bien. 4 años sin misa, sin quien bautizara a los niños, sin quien diera la extremaunción a los viejos que se iban. Para la gente de San Isidro, eso era mucho tiempo, demasiado. Así que cuando el padre Esteban llegó en una camioneta vieja, cargando solo una maleta de lona y una caja de libros, el pueblo entero salió a recibirlo. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con el pelo negro ya salpicado de canas en las sienes, y unos ojos café oscuro que miraban fijo, sin parpadear mucho, como si siempre estuviera pensando en algo más de lo que decía. Tenía las manos grandes para ser tan delgado, y cuando le daba la mano a alguien apretaba fuerte, como queriendo asegurarse de que la otra persona era real. Desde la primera semana se ganó la confianza de todos. Sabía escuchar, sabía cuándo quedarse callado y cuándo decir algo que le caía bien a la gente. Las señoras mayores lo adoraban porque llegaba a visitarlas sin que nadie se lo pidiera, y se sentaba con ellas a tomar café aunque tuviera prisa. Los hombres lo respetaban porque no era de esos curas que hablan desde arriba, sino que preguntaba por las cosechas, por los animales, por los problemas del campo. Y los niños no le tenían miedo, que eso también importa, pero había algo más que lo hacía especial a ojos de la gente del pueblo. Cada vez que alguien le contaba algo raro, algo que no tenía explicación, él no se reía ni lo mandaba a callar. Lo escuchaba con seriedad, y a veces decía cosas que hacían pensar que sabía de eso, que conocía ese mundo que está al otro lado de lo que se puede ver. Doña Perpetua, que era la mujer más anciana del pueblo y que había visto cosas en sus más de 80 años que a cualquiera le pondrían los pelos de punta, fue la primera en decirlo en voz alta: «Este padre sabe cosas que los otros padres no saben». Y en San Isidro las palabras de Doña Perpetua valían mucho. Por eso cuando empezaron a pasar las primeras cosas raras, la gente no entró en pánico de inmediato. Pensaron que con el padre Esteban ahí, todo tendría solución. Los primeros en desaparecer fueron animales. Una cabra de don Melesio que amanecía amarrada y al día siguiente no estaba, y la soga no estaba cortada ni desatada, sino simplemente suelta, como si el animal se hubiera evaporado. Luego las gallinas de doña Cata, que encontró el gallinero vacío una mañana, sin plumas en el piso, sin rastro de sangre, sin nada, como si nunca hubieran existido. Un perro que llevaba años durmiendo en el portal de la tienda de don Hilario desapareció también, y ese perro era conocido de todos porque ladraba toda la noche, y de repente dejó de ladrar para siempre, sin que nadie lo viera irse. Al principio la gente decía que eran coyotes, que bajaban del cerro en las noches y se llevaban lo que podían, pero don Melesio, que había vivido toda su vida en ese monte y conocía perfectamente las huellas de los coyotes, dijo que no había huellas de nada, que el suelo alrededor de donde dormía su cabra estaba intacto, sin marcas, como si lo que se la llevó no tocara el piso.
Eso fue lo primero que puso nerviosa a la gente. El padre Esteban escuchó todo con calma cuando los vecinos empezaron a contarle. Juntó las manos, frunció un poco el ceño y dijo que iba a rezar, que iba a pedir protección para los animales y para las casas. Esa misma semana fue a bendecir los corrales y los portales de las casas, y la gente se quedó más tranquila. Por un tiempo, pero la tranquilidad no duró. Una noche de miércoles, don Fortino salió a cerrar bien la puerta del corral porque había olvidado hacerlo antes de dormir. Eran ya pasadas las 11. El cielo estaba nublado y no había luna, y el único ruido era el del viento entre los árboles. Don Fortino iba con su lámpara de mano, un hombre de esos que no le tienen miedo a nada, que había tumbado árboles solo y cargado costales de maíz que doblarían a cualquiera. Pero esa noche, cuando llegó al corral y apuntó la lámpara hacia el monte que empezaba detrás de su casa, se quedó petrificado. Había algo parado entre los árboles. No alcanzó a verlo bien, porque en cuanto apuntó la lámpara hacia allá, lo que fuera se movió hacia atrás y desapareció en la oscuridad. Pero alcanzó a ver dos cosas. Una silueta grande, más grande que cualquier animal que él hubiera visto en ese monte, y dos puntos de luz, a la altura que serían los ojos, que brillaban con un color que no era el reflejo normal de los ojos de un animal. No eran verdes, como el gato, no eran amarillos, como el coyote, eran como brasa, como dos carbones encendidos flotando en la oscuridad. Don Fortino cerró el corral sin soltar la lámpara y entró a su casa. Esa noche no durmió, y al día siguiente fue directo a buscar al padre Esteban. El cura lo escuchó, y esta vez su cara cambió un poco. Algo pasó por sus ojos, algo que don Fortino describió después como reconocimiento, como si no le estuviera contando algo nuevo, sino algo que ya sabía que iba a pasar. ¿Estás seguro de lo que vio?, le preguntó el padre. «Tan seguro como que estoy aquí sentado frente a usted», respondió don Fortino. El padre Esteban asintió despacio. Le dijo que tuviera cuidado, que no saliera solo de noche, que pusiera sal en las entradas de su casa. Don Fortino hizo todo eso y se lo contó a sus vecinos, y en una semana todos en San Isidro dormían con sal en los umbrales y con algo de miedo en el pecho que antes no tenían. Fue en esas semanas cuando Valeria empezó a actuar raro. Valeria tenía 19 años y vivía con su mamá, doña Refugio, en una casa pintada de azul cerca del arroyo. Era una muchacha alegre, de esas que siempre tienen algo que decir y que se ríen fuerte sin apenarse. Pero de un día para otro, como si alguien le hubiera apagado algo por dentro, dejó de salir, dejó de hablar y empezó a quedarse despierta hasta muy tarde mirando por la ventana hacia el monte. Su mamá lo atribuyó al frío, a los nervios, a que la temporada de lluvia siempre ponía triste a la gente. Pero doña Perpetua, que vivía cruzando la calle y que tenía los ojos más atentos del pueblo, le dijo a doña Refugio en voz baja que pusiera mucho cuidado, que su niña tenía la mirada de alguien que ya está siendo jalada hacia algún lado. Doña Refugio no entendió bien qué quería decir con eso, pero lo entendió 3 días después, cuando se levantó a las 3 de la madrugada para ir al baño y encontró la cama de Valeria vacía. La puerta trasera estaba abierta y afuera, en el barro del patio, había huellas de los pies de su hija, descalza, caminando hacia el monte. El grito de doña Refugio despertó a media calle. Salieron los vecinos, salió don Fortino con su lámpara, salieron los hermanos de Valeria. Buscaron hasta que salió el sol, por las veredas, entre los árboles, gritando su nombre. No encontraron nada, solo las huellas que se perdían en el monte como si la tierra se las hubiera tragado. El pueblo entero fue a buscarla. El padre Esteban también fue. Organizó grupos, habló con calma, rezó en voz alta mientras caminaban. Pero Valeria no apareció. 3 semanas después desapareció Lucía. Tenía 21 años, también vivía cerca del monte, y también empezó a mostrar los mismos cambios antes de irse. El silencio, la mirada perdida, las noches sin dormir. Su familia lo vio, pero no quiso creer lo que estaba pasando, porque no querían pensar que lo de Valeria podía repetirse, pero se repitió. Y luego,
Marisol, 17 años. Desapareció en 15 días después que Lucía. Para entonces el miedo en San Isidro ya no era cosa de noches. Era de día, de mañana, de cualquier hora. Las mujeres jóvenes no salían solas. Las familias dormían juntas en el mismo cuarto. Nadie quería quedarse cerca de las ventanas de noche. Y el padre Esteban seguía bendiciendo, rezando, organizando, siempre presente, siempre tranquilo, siempre con esa mirada fija que ahora a algunos ya no les parecía reconfortante, sino extraña. Fue Cándido, el encargado de abrir la iglesia cada mañana, el que empezó a notar cosas que no cuadraban. Cándido tenía 60 años y había cuidado esa iglesia desde que era joven. Conocía cada rincón, cada crujido del piso de madera, cada mancha en las paredes, y empezó a notar que las noches en que el padre Esteban decía quedarse a rezar tarde, la iglesia amanecía con lodo en el piso que nadie explicaba, un lodo oscuro, del tipo que solo había en la orilla del monte, y que las velas que el padre decía que dejaba encendidas para rezar, amanecían consumidas hasta la base, como si hubieran ardido muchas horas más de lo normal. Cándido no dijo nada al principio, pero empezó a fijarse más. Una noche, sin decírselo a nadie, decidió quedarse a vigilar. Se escondió en el cuarto de las escobas al fondo de la sacristía, ese cuartito oscuro y polvoriento donde nadie entraba, y esperó. Eran las 10 de la noche, cuando escuchó al padre Esteban apagar las luces principales de la iglesia. Oyó sus pasos en el pasillo, oyó la puerta lateral abrirse, y luego el silencio. Esperó media hora antes de salir. Abrió despacio la puerta del cuartito y se asomó. La iglesia estaba oscura, solo iluminada por la luz de afuera que entraba por las ventanas altas. Cándido caminó despacio hasta la puerta lateral y la abrió apenas 1 centímetro. Lo que vio del otro lado de esa puerta fue algo que no supo describir bien en las semanas siguientes, porque cada vez que intentaba contarlo, le temblaba la voz y tenía que parar. Vio al padre Esteban parado en el patio de atrás de la iglesia, de espaldas a él, con los brazos abiertos hacia el cielo sin luna, y mientras lo miraba, algo en la figura del sacerdote empezó a cambiar. No de golpe, no como en las películas, sino despacio, como cuando el agua hierve y al principio apenas tiembla, y luego de repente hierve de verdad. La espalda del padre se fue arqueando. Sus hombros se fueron ensanchando, y el sonido que salía de él no era un rezo ni un gemido. Era algo que Cándido comparó después con el crujido de una rama gruesa a punto de quebrarse, pero viniendo de adentro de una persona. Cándido cerró la puerta sin hacer ruido. Salió de la iglesia por la puerta del frente. Caminó 2 cuadras hasta su casa sin correr, porque algo le decía que si corría, lo que estuviera en ese patio lo iba a escuchar. Llegó a su casa, entró, echó el cerrojo y no salió hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando fue a abrir la iglesia como siempre, el padre Esteban ya estaba adentro, sentado en la primera banca, con su sotana bien puesta, sus manos juntas, rezando en silencio. Levantó la vista cuando entró Cándido y le sonrió. Y Cándido le devolvió la sonrisa y actuó como si todo estuviera bien, porque entendió en ese momento que lo más peligroso que podía hacer era que el padre supiera que lo había visto. Pero Cándido habló, solo con una persona, con doña Perpetua. La anciana lo escuchó sentada en su silla, sin interrumpirlo, con las manos sobre las rodillas y la mirada en el piso. Cuando Cándido terminó, ella estuvo callada un momento y luego dijo: «Ya me lo imaginaba», y le contó algo que nunca le había dicho a nadie, porque pensó que la iban a llamar loca, que la primera noche que llegó el padre Esteban al pueblo, ella lo vio llegar desde su ventana, y cuando la camioneta se detuvo y el hombre bajó, en el momento exacto en que sus pies tocaron el suelo del pueblo, todos los perros de la calle se callaron al mismo tiempo. No ladrar por miedo, callarse. Como cuando un animal reconoce algo más grande que él y decide que lo mejor es no llamar la atención. Cándido y doña Perpetua no sabían qué hacer. No podían ir con las autoridades a decir que el padre se transformaba en algo en las noches. No podían decírselo al pueblo entero porque eso iba a crear un caos.
y no podían ignorarlo porque las muchachas seguían desapareciendo. Fue entonces que apareció Remedios en esta historia. Remedios tenía 22 años y era la sobrina de Cándido. Había llegado al pueblo 3 meses antes desde Oaxaca para ayudar a su tío mientras se recuperaba de un problema en la rodilla. Era una muchacha seria, no de muchas palabras, que había crecido con una abuela que le enseñó cosas que en los libros no vienen. Su abuela, que ya había muerto, era de esas personas que saben distinguir cuando algo anda mal más allá de lo que se puede ver. Y algo de eso le había pasado a Remedios. Cuando Cándido le contó todo, Remedios no se asustó. O si se asustó, no lo mostró. Preguntó cosas. ¿A qué hora salía el padre? ¿Por dónde? Si había patrón en los días en que las muchachas empezaban a cambiar antes de irse. Cándido y doña Perpetua le dijeron todo lo que sabían. Remedios se fue a su cuarto y estuvo encerrada un día entero. Cuando salió traía cara de haber tomado una decisión. «Tengo que entrar a la sacristía cuando el padre no esté», dijo. «Si es lo que creo que es, va a tener algo guardado ahí que lo delate». Cándido quiso decirle que no, que era demasiado peligroso, pero Remedios ya había decidido. Entraron a la iglesia un martes por la tarde, cuando el padre había dicho que iba a ir a visitar a una familia en el otro extremo del pueblo. Cándido abrió la sacristía con su llave, y Remedios entró sola mientras él vigilaba la puerta. La sacristía era un cuarto pequeño con un armario viejo, una mesa larga donde el padre preparaba las cosas para la misa, y varias cajas apiladas en la esquina que el padre había traído el día que llegó y que nunca nadie había abierto. Remedios fue directo a esas cajas. La primera tenía libros, viejos con las pastas oscuras, escritos en un idioma que Remedios no reconoció del todo, pero sí reconoció algunas palabras en la lengua de su abuela mezcladas con otras que no eran de ningún lado que ella conociera. La segunda caja tenía ropa, una ropa oscura, doblada, que no era de sacerdote. La tercera caja tenía tierra, solo tierra oscura, húmeda, metida en bolsas de plástico, sin ninguna etiqueta, tierra del monte. Pero lo que heló a Remedios no fue ninguna de esas cosas. Fue lo que encontró pegado por dentro del fondo del armario, escondido detrás de los ornamentos de la misa. Una fotografía vieja, en blanco y negro, donde aparecía un hombre que era inconfundiblemente el padre Esteban. Misma cara, mismo porte, mismos ojos, y al reverso de la fotografía, escrita con tinta, una fecha de hacía 53 años. Remedios guardó la fotografía en su bolsillo y salió de la sacristía sin tocar nada más. Le mostró la foto a Cándido afuera, y los dos se quedaron mirándola sin decir nada por un momento. Esa noche Remedios no durmió, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque estaba pensando. Y lo que pensó la fue llevando a una sola conclusión que no le gustaba pero que tampoco podía ignorar. Si iban a proteger al pueblo de lo que rondaba esas noches, tenían que hacerlo ellos. No había nadie más a quien decírselo que fuera a creerles. No había autoridad que pudiera con algo así. No había más opción. Lo que Remedios sabía, gracias a su abuela, era poco, pero era suficiente para lo que había que hacer. Sabía que hay cosas que solo retroceden ante algo bendecido con verdadera intención. Que la tierra de una cruz de caminos tiene un poder que la gente común ya no recuerda, pero que sigue estando. Y que hay momentos en que la oscuridad solo se puede enfrentar yendo hacia ella, no esperando que llegue a la puerta. Pasaron 4 días más. En esos 4 días, Remedios preparó lo que necesitaba sin decirle a nadie más lo que planeaba hacer, solo a Cándido, que intentó disuadirla sin éxito. Y en esos 4 días, el padre Esteban siguió siendo el mismo hombre afable, tranquilo, rezando en la iglesia, visitando familias, sonriendo en la calle. Eso era lo más perturbador de todo. Que durante el día era completamente normal. Que nadie que lo mirara en la luz del sol podría imaginar lo que Cándido había visto en el patio esa noche. La noche que Remedios eligió fue un jueves, cuando el cielo estaba completamente despejado y la luna llena iluminaba el monte con esa luz blanca que hace que las sombras sean más oscuras todavía. Salió de la casa de su tío pasada la medianoche, con lo que había preparado guardado en una bolsa de tela,
y caminó hacia los límites del pueblo donde el camino de tierra se termina y empieza el monte. Cándido la vio salir desde su ventana y quiso ir tras ella, pero Remedios le había dicho antes que no, que algunas cosas tienen que hacerse solos porque si van de dos, el miedo de uno contamina al otro. Lo que pasó esa noche en el monte, nadie lo sabe bien, solo lo que Remedios contó después, y lo que contó no fue mucho, porque dijo que había cosas que las palabras no alcanzan a describir sin que suenen exageradas, o sin que suenen a menos de lo que fueron. Contó que lo encontró en el claro grande que hay entre los pinos, donde la luna pegaba de lleno, que ya no era el padre Esteban que el pueblo conocía, que era algo que usaba su forma, pero que no era él, que la miró de una manera que ningún ser humano mira, con esos ojos que Cándido había descrito como brasa, y que en ese momento Remedios sintió algo que ella llamó el jalón, que era como si algo por dentro de ella quisiera ceder, quisiera irse, quisiera dejar de resistir, pero pensó en su abuela, en lo que su abuela le había enseñado, y no cedió. Lo que hizo después, cómo lo hizo, qué dijo y qué usó, Remedios nunca lo contó en detalle. Solo dijo que cuando terminó, en el claro quedó solo ella, de pie, temblando, con las rodillas débiles y los oídos zumbando, y el monte en silencio, un silencio distinto al de antes, un silencio que sentía limpio. Llegó de vuelta al pueblo cuando empezaba a aclarar. Cándido abrió la puerta antes de que ella tocara, y la hizo entrar y le dio agua, y se quedó esperando a que ella pudiera hablar. Cuando habló, solo dijo, «Ya». Esa mañana el padre Esteban no fue a abrir la iglesia. Tampoco apareció al mediodía. La gente empezó a preguntar por él al caer la tarde, y cuando fueron a la casa donde vivía, encontraron todo en orden, la ropa colgada, los libros en su lugar, la cama tendida, pero él no estaba. La camioneta tampoco estaba. El pueblo esperó. Mandaron aviso al obispado. Nunca llegó respuesta que explicara nada. El obispado dijo que ellos no tenían registro de haber mandado ningún sacerdote llamado Esteban a San Isidro. Nunca. Las desapariciones se detuvieron esa noche. Valeria, Lucía y Marisol nunca regresaron. Eso fue lo que quedó, ese hueco, esas 3 familias rotas, y nadie con quien ir a pedir cuentas. Remedios se fue del pueblo 2 semanas después. Cándido la vio subir a la camioneta que la llevaría al pueblo de abajo, y le preguntó si iba a estar bien. Ella le sonrió, pero era una sonrisa de las que no llegan del todo a los ojos. Le dijo que sí, que iba a estar bien, que solo necesitaba alejarse un tiempo de los montes. Doña Perpetua murió ese invierno de vieja en su cama, con la mano de su hija entre las suyas. Antes de que se fuera, le dijo a Cándido que viniera a verla un momento, y cuando estuvo a solas con él, le tomó la mano y le dijo en voz muy baja, «Cuide el pueblo, pero no cuente esto. Hay historias que solo tienen que pasar de una persona a otra, en voz baja, para que no pierdan lo que les da poder. Si las gritas, se vuelven leyenda. Y las leyendas la gente no las cree». Cándido lo guardó muchos años, hasta que se lo contó a mi abuelo Rosendo, que era su compadre, una noche que también se fue la luz, y los dos se quedaron sentados afuera, mirando el monte. Y mi abuelo Rosendo me lo contó a mí, y yo lo cuento ahora en voz baja, porque así es como tiene que contarse, para que quien lo escuche sepa que San Isidro de las Piedras Negras existe, que las montañas de Oaxaca son muy altas y muy oscuras, y que hay caminos de terracería que se angosta entre los pinos como si quisieran tapar algo que nadie debería ver, y que a veces lo que llega a un pueblo sonriendo y dando la mano fuerte no es lo que parece. Aquella noche no tenía por qué haber sido diferente a las demás. Yo, Daniel, llevaba casi 2 años trabajando como vigilante nocturno en una vieja hacienda a las afueras de Jerez, Zacatecas. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso creía yo. Me pagaban bien para mi edad, que eran 23 años, y lo único que tenía que hacer era caminar el perímetro cada 2 horas, revisar los candados de las bodegas y asegurarme de que nadie entrara a robar las herramientas o el equipo viejo que ahí guardaban. Nada del otro mundo, o eso pensaba. Era una noche de octubre.
de esas en que el frío baja rápido y la neblina empieza a trepar desde el fondo de los cerros. Yo llevaba mi termo de café negro, mi linterna grande y una chamarra gruesa que me había prestado mi mamá antes de que me fuera al trabajo esa tarde. Recuerdo que le dije que no me esperara despierta, que llegaba hasta las 6 de la mañana. Ella me dijo que tuviera cuidado, como siempre. Yo le sonreí y me fui sin darle mucha importancia. Las primeras horas fueron normales. Hice mis rondas, revisé todo. Saludé al perro que vivía en la hacienda y que siempre me acompañaba en las noches. Se llamaba Tizón, un perro negro grande, tranquilo, que nunca ladraba sin razón. Era mi única compañía ahí adentro, y yo ya le había agarrado cariño. Llegando a la medianoche me senté en una banca que había junto a la entrada principal. Saqué unas galletas que había llevado y me serví un poco de café. La noche estaba muy silenciosa, de ese silencio que no es tranquilo, sino que se siente pesado, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración. Pero yo no le hice caso. Pensé que eran cosas mías, que el cansancio me estaba poniendo sensible. Fue entonces cuando Tizón se levantó de golpe. No ladró. Eso fue lo primero que me pareció raro porque ese perro ladraba a los gatos, a las ratas, al viento si se movía una lámina. Pero esa noche simplemente se paró, tieso, con las orejas apuntando hacia el camino de terracería que llegaba hasta la hacienda desde la carretera. Tenía el lomo erizado y los ojos fijos en la oscuridad, y no se movió ni un centímetro. Yo apagué la linterna casi sin pensar. No sé por qué lo hice, fue un instinto. Me quedé quieto en la banca, con el termo en la mano, mirando hacia donde miraba el perro. Al principio no vi nada, solo oscuridad y neblina baja que se arrastraba por el suelo como humo. Pero entonces lo escuché. Era un sonido difícil de describir. Era como madera vieja que cruje, como cuando caminas sobre el piso de una casa muy antigua y cada tabla se queja bajo tu peso, pero multiplicado, constante, rítmico. Y junto con ese crujido había otro sonido, un sonido sordo y hueco, como si alguien golpeara el suelo con algo pesado pero sin fuerza, despacio, con una cadencia extraña que no correspondía a nada que yo hubiera escuchado antes. Tizón se echó al suelo de repente, con el hocico entre las patas y empezó a temblar. Ese perro que nunca le tuvo miedo a nada estaba temblando en el suelo como un cachorro asustado. Y eso me heló más que cualquier otra cosa. Prendí la linterna apuntando hacia el camino. Lo que vi me dejó sin aire. Por el camino de terracería venía avanzando algo que al principio mi cabeza no quiso aceptar. Era un caballo, pero no un caballo normal. Era una figura oscura, delgada, extrañamente alta, que se movía con una lentitud que no parecía natural. Conforme se fue acercando, la luz de mi linterna fue iluminando más detalles. Y cada detalle era peor que el anterior. No tenía piel. No era un caballo enfermo, ni herido, ni flaco por hambre. Era un caballo sin piel, con los huesos visibles, con las costillas marcadas como los barrotes de una jaula, con las patas que eran puro hueso, y sin embargo se movían, avanzaban, cargaban el peso de algo que venía detrás. Los cascos hacían ese sonido hueco que yo había escuchado. Ese clac sordo contra la tierra que retumbaba en el silencio de la noche. Y detrás del caballo venía una carreta. Era antigua, de madera oscura con ruedas grandes y rayos de madera que crujían con cada vuelta. No había nadie encima. La carreta venía sola, sin jinete, sin conductor, avanzando por ese camino como si supiera a dónde iba. Y debajo de las ruedas, en lugar de levantarse polvo como debería, había una neblina densa y negra que se arremolinaba sin dispersarse, como si la carreta flotara apenas sobre el suelo. Yo no podía moverme. Quiero decirte que salí corriendo, que grité, que hice algo. Pero la verdad es que me quedé congelado en esa banca, con la linterna apuntando hacia esa cosa, sin poder apartar los ojos, sin poder respirar bien, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que lo sentía en los oídos. La carreta siguió avanzando por el camino sin detenerse, sin cambiar de velocidad, sin hacer caso de mi linterna ni de mí. Pasó frente a la entrada de la hacienda a unos 20 metros de donde yo estaba sentado y siguió de largo hacia el camino que llevaba a los cerros. El crujido de la madera y el sonido de los cascos se fue alejando despacio, muy despacio,
hasta que el silencio volvió a caer sobre todo. Tizón no se levantó del suelo en mucho tiempo. Yo no me moví de esa banca hasta que empezó a clarear el cielo. No hice ninguna ronda más esa noche. Me quedé ahí sentado, con la linterna encendida, sin soltar el termo que ya estaba frío, mirando ese camino sin quitarle la vista. Cuando llegó el dueño de la hacienda por la mañana, me encontró todavía sentado ahí. Me preguntó qué me había pasado. Me dijo que tenía la cara blanca y los ojos abiertos como si no hubiera dormido en días. Yo le conté lo que había visto. Él no se rió. Se quedó callado un momento y luego me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que no era la primera vez que alguien lo veía en ese camino. Resulta que los viejos de la región conocían bien esa historia. Decían que desde hacía muchos años, en ciertas noches de octubre, cuando la neblina bajaba de los cerros y el frío se ponía muy quieto, se aparecía eso que yo había visto. No sabían de dónde venía ni a dónde iba. Solo sabían que si te encontrabas con ella y la mirabas directo, los días siguientes no te iban a ir bien, que algo se te quedaba pegado, algo que no era tuyo y que no querías cargar. Esa tarde llegué a casa con una fiebre de 40 grados. Mi mamá me metió a la cama, me puso trapos fríos en la frente y llamó al doctor. La fiebre no bajó en 3 días. Yo estuve en cama sin poder levantarme, sudando, con un frío en los huesos que no se iba aunque me tapara con 3 cobijas. Y en esos 3 días tuve sueños que prefiero no describir. Sueños donde volvía a ver ese camino, esa neblina negra, esa carreta que avanzaba sola. Cuando por fin me recuperé, volví a la hacienda a recoger mis cosas y a dejar el trabajo. No pude explicarle bien al dueño por qué me iba. Solo le dije que ese lugar no era para mí. Él me entendió sin que yo dijera más. Han pasado ya varios años desde aquella noche, y puedo decirte que nunca volví a trabajar en un lugar así. Me casé, tengo una hija pequeña, vivo en la ciudad, tengo una vida normal durante el día. Pero hay noches de octubre, cuando el frío se pone callado y la niebla está baja, que me despierto de golpe a las 3 de la mañana sin saber por qué. Y lo primero que hago es escuchar, porque hay algo en ese silencio de octubre que todavía me recuerda aquel camino. Ese crujido de madera vieja, ese sonido hueco de algo que avanza despacio en la oscuridad. Y aunque nunca he vuelto a ver nada, aunque mi vida es tranquila y normal, hay una parte de mí que sabe que lo que vi esa noche en Jerez era real. Tizón nunca volvió a ser el mismo perro tampoco. Me lo contó el dueño de la hacienda meses después, cuando nos encontramos en el mercado. Me dijo que desde esa noche el perro no quería salir al camino cuando oscurecía, que se quedaba pegado a la entrada de la hacienda, mirando hacia los cerros, sin moverse. A veces, me dijo, se ponía a aullar a medianoche sin que nadie lo provocara. Eso fue lo que más me afectó de todo, porque a veces uno puede convencerse de que lo que vio era producto del cansancio, de la imaginación, del miedo que uno mismo se mete. Pero los perros no mienten, los perros no se inventan el miedo, y si Tizón, que nunca le tuvo miedo a nada en su vida, quedó así después de esa noche, entonces lo que los dos vimos en ese camino era completamente real. No sé qué era la carreta. No sé de dónde venía, ni a dónde iba, ni qué cargaba. No sé por qué aparece en octubre, ni por qué elige ese camino. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, que existen en los bordes de la noche, en los caminos que nadie transita de madrugada, en los lugares donde la neblina se junta con la oscuridad y ya no puedes ver bien qué hay más allá. Y a veces en esos lugares algo te ve a ti,